Los temas que vamos a ver en esta séptima semana es corriente eléctrica, circuitos eléctricos y magnetismo. Recordemos que cuando hablemos acerca de la corriente eléctrica se define como cargas eléctricas en movimiento. Es un movimiento ordenado. Entonces, las cargas se van a mover, se van a trasladar por este conductor, por este cable, debido a que el cable se encuentra a una diferencia de potencial. Entonces, esta diferencia de potencial genera un campo eléctrico y este campo eléctrico hace que las cargas se trasladen por todo el circuito. Hablaremos también acerca de que en este recorrido la corriente eléctrica se va a encontrar con resistencias. Estas resistencias pueden estar conectadas ya sea en serie o en paralelo y vamos a ver las propiedades que pueden variar dependiendo del tipo de conexión que presente. Entonces, empezamos indicando que un conductor puede ser de tipo sólido o de tipo fluido. En los conductores de tipo sólido, las cargas que se trasladan, las cargas en movimiento, van a ser los electrones. Mientras que en los fluidos conductores, las cargas que se trasladan van a ser aniones y cationes. Nosotros estudiaremos solo conductores de tipo sólido, entre ellos los metales. La corriente que vamos a describir es una corriente teórica y le vamos a dar un sentido convencional. El sentido convencional siempre irá de mayor a menor potencial. También podemos decir que esta corriente convencional tiene sentido opuesto al movimiento de los electrones. Este es el sentido convencional. La corriente que estudiaremos será la corriente continua. Esta corriente continua se traslada de mayor a menor potencial. Y decimos que esta corriente continua no cambia de sentido en el tiempo. Entonces, si la corriente eléctrica son cargas eléctricas en movimiento, entonces podemos medir la intensidad de corriente eléctrica, representada por la letra I. La intensidad es una cantidad escalar que nos va a indicar la cantidad de carga que se transporta por un conductor en un intervalo de tiempo. Intensidad, carga sobre tiempo. La unidad es el ampere. La intensidad se mide ampere. Recordemos que ya la clase pasada habíamos hablado acerca de la carga. ¿Se acuerdan cómo se definía la carga eléctrica? La carga eléctrica se definía como el número de electrones por la carga del electrón. Entonces, podemos expresar la intensidad en términos del número de electrones. ¿Qué me va a indicar la intensidad? La intensidad nos va a indicar la cantidad de electrones que se puede transportar por un conductor en un intervalo de tiempo. Podemos obtener que la intensidad puede ser variable. Entonces, si a nosotros nos dan la gráfica de la intensidad, ¿cómo se cambia la intensidad en el tiempo? Entonces, puedo tener esta gráfica. Digamos que tengo algo así. ¿Cómo cambia en el tiempo? Y si nosotros analizamos en el tramo de T sub 1 a T sub 2, en este rango de T sub 1 a T sub 2, el área proyectada por la recta representará la cantidad de carga. La cantidad de carga equivale al área proyectada, en este caso de T sub 1 a T sub 2.
Revisemos un ejercicio de aplicación. Revisemos el ejercicio número 1. En este ejercicio 1 dice lo siguiente. Si consideramos a una persona que sufre un parálisis de los músculos respiratorios cuando fluye sobre él una intensidad de corriente de 20 miliamperes durante un milisegundo, ¿cuál es la cantidad de electrones que circula por la persona? Revisemos. En este ejercicio me indican que la intensidad que fluye es de 20 miliamperes. Factor mili equivale a 10 a la menos 3. En un tiempo de 1 milisegundo. Mili equivale a 10 a la menos 3. Con estos datos, ¿se podrá determinar la cantidad de electrones que circula? Recordar que la intensidad expresa la cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces, si yo conozco la intensidad, puedo hallar la carga. Pero también podemos decir que la carga eléctrica es el número de electrones por la carga del electrón. Despejando, puedo hallar el número de electrones como la intensidad por el tiempo sobre la carga del electrón. Recuerda que la magnitud del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Reemplazamos, la intensidad es 20 miliamperes, el tiempo es 1 milisegundo y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Podemos poner acá 20 por 10 a la menos 6 sobre 16 por 10 a la menos 20. ¿Cuánto tenemos? Te escucho, te leo. ¿Cuánto sale, chicos? $20 entre 16 nos sale 1,25 por 10 a la 14. Le podemos poner como 125 por 10 a la 12 electrones. ¿Alguna pregunta? Los escucho, los leo. Pueden encender su micrófono. Reacciones para este ejercicio número 1, chicos. Entonces, no te olvides, en este ejercicio nos pedían la cantidad de electrones. La cantidad de electrones está relacionada con la carga eléctrica. Y la carga eléctrica a la vez está relacionada con la intensidad. Espero reacciones para este ejercicio 1 para poder continuar. Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Ok, gracias. Entonces podemos continuar. Revisemos este ejercicio número 2. En este ejercicio 2 nos muestra una gráfica de la intensidad, cómo la intensidad varía en el tiempo. Y me piden que determine el número de electrones. Recuerda que el número de electrones está relacionado ¿con quién? Con la carga eléctrica. Y la carga eléctrica a la vez está relacionada ¿con quién? Con la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo la carga eléctrica cuando tengo una intensidad variable? Entonces, en este caso tengo que tener la gráfica. Entonces nosotros decimos, si tú tienes una intensidad variable, decimos que la carga eléctrica equivale al área proyectada. Siempre me tienen que dar un rango, en este caso de 0 a 4. De 0 a 4
esta recta inclinada está proyectando un área sobre el tiempo de 0 a 4. Entonces, el área vendría a ser el área de un triángulo que se calcula como base por altura sobre 2. La base es 4 segundos. Hay que fijarnos las unidades porque a veces te dan en milisegundos. Este 4 es 4 segundos. La intensidad también está en amperes. Entonces, por la altura, que es 16 sobre 2. Simplificamos y tenemos 32. Entonces, esta es la carga 32 Coulomb. Si ya tenemos la carga, podemos determinar el número de electrones. Finalmente, el número de electrones lo podemos obtener con la ecuación de cuantización de la carga eléctrica. El número de electrones será la carga eléctrica sobre la carga del electrón. 32 entre 1,6 por 10 a la menos 19. Que le podemos poner como 32 sobre 16 por 10 a la menos 20. Simplificamos. 16 a 1, acá me queda 2 y ya tengo la respuesta. Eso es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 2 por 10 a la 20 electrones. Entonces, de 0 a 4 segundos van a atravesar 2 por 10 a la 20 electrones. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, Miss, todo claro. Entonces, todo claro, Miss. Acá tenemos, en estos dos ejercicios, tenemos cómo determinar la carga eléctrica a través de la intensidad cuando la intensidad es constante, ¿no? La intensidad es carga sobre tiempo. Pero cuando yo tengo una intensidad variable, el área proyectada sobre el tiempo equivale a la carga. Y siempre te tienen que dar un rango. ¿De dónde a dónde? En este caso, de 0 a 4 segundos. Continuamos con la teoría ya que no hay preguntas. Entonces ya sabemos cómo se determina la intensidad de corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar acerca de las resistencias eléctricas. La resistencia eléctrica es una propiedad de los conductores que se manifiesta como la oposición al paso de la corriente eléctrica. La resistencia también va a depender de la naturaleza del conductor. Nosotros habíamos dicho que vamos a hablar acerca de conductores de tipo sólido, en este caso los metales. Dentro de los metales sabemos que hay metales que conducen corriente eléctrica mejor que otros. Entre los metales que conducen mejor la corriente eléctrica es la plata. La plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica. Entonces, cada uno de estos metales, cada uno de estos conductores, pues, va a tener ciertas propiedades que va a estar dada por la resistividad eléctrica, que es propio del material del conductor. La resistencia eléctrica también va a depender de las dimensiones del conductor, o sea, del tamaño, del largo, y también va a depender del grosor del conductor, que está dada por el área transversal. Nosotros decimos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al área de la sección transversal. A ello le multiplicamos una constante conocida como resistividad eléctrica. La unidad de la resistencia es el ohmio. Lo simbolizamos de esa forma. Entonces, tenemos la resistividad eléctrica del material del conductor propio del
material. Propio del material del conductor. Tenemos L, que es la longitud del conductor, y A está dada por la sección transversal del conductor. No te olvides que todos tienen que tener unidades en el sistema internacional. La longitud en metros, el área en metros cuadrados. Entonces, revisemos un ejercicio relacionado a esta parte de la teoría. Tenemos el ejercicio número 3. En este ejercicio 3 me dan dos conductores. Recuerda que tenemos dos conductores para este ejercicio, donde me indican que el conductor 1 tiene una resistencia de 40 ohmios. Luego te dice, determine la resistencia del conductor 2. Si o sea, el conductor 2, respecto al conductor 1, presenta la cuarta parte de su área transversal. O sea, el área transversal del conductor 2 es la cuarta parte del área transversal del conductor 1. La mitad de su resistividad, pero el doble de su longitud. Entonces, con esta información, tú puedes hallar la resistencia del conductor 2. Nosotros decimos, recuerda que la resistencia depende de la resistividad, de la longitud y del área. Entonces decimos así. Para el conductor 1, su resistencia será resistividad 1, longitud 1, área 1. Y eso, por dato del problema, es 40 ohmios. Para el conductor 2, su resistencia será resistividad, longitud, área 2. Por dato del problema, te dice que la resistividad del conductor 2 es la mitad del conductor 1. Su longitud es el doble. Pero el área es la cuarta parte. Podemos simplificar. Tengo 4 sube 4 veces la resistividad de 1, longitud 1, área 1. En conclusión, esto es 4 veces la resistencia de 1. Pero ya sabes cuánto es la resistencia del conductor 1. Es 40. Finalmente, la resistencia de 2 es 160 ohms. ¿Se entendió, chicos? Sí, me está claro. Ok. Entonces, estamos viendo que la resistencia depende de la resistividad, de la longitud y del área. Continuamos con la teoría. Ahora vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm se aplica, vamos a poner acá, solo se aplica para conductores con resistencia constante.
La ley de Ohm solamente se aplica para conductores con resistencia constante. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad con la que pasa. Recuerda que este conductor presenta una resistencia. Esta le puedo poner así. Esta es la resistencia. Entonces, los extremos de este conductor se encuentran a una diferencia de potencial. Me dice, la diferencia de potencial de los extremos de un conductor va a ser directamente proporcional a la intensidad. Ahí está, el llamado VIR, ¿no? O sea, VIR. Entonces, no te olvides que R es la resistencia y es una constante. R es constante. O sea, ¿qué significa? Si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta, pero la resistencia es constante. Si el voltaje disminuye, la intensidad disminuye, pero se sigue manteniendo constante la resistencia. La resistencia no depende del voltaje, la resistencia no depende de la intensidad. ¿De qué depende la resistencia? ¿Me dicen de qué depende la resistencia? Ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿De qué dependía la resistencia? La resistencia depende de las dimensiones del conductor. O sea que para que varíe la resistencia tiene que variar su longitud, tiene que variar su grosor, o tengo que fabricar otro conductor de otro material. Entonces, la resistencia, como puedes observar acá, no depende del voltaje, no depende de la intensidad. La resistencia es constante. Eso me dice la ley de Ohm. Hay algunos conductores que presentan una resistencia variable. Entonces, para esos conductores con resistencias variables, no podemos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm solamente se aplica para conductores que tienen resistencia constante. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Muy bien, entonces no te olvides que la ley de Ohm solamente se aplica para conductores con resistencia constante. Estos conductores que presentan resistencia constante se le conoce también como conductores óhmicos. Un conductor óhmico presenta resistencia constante. Veamos una aplicación. Veamos una aplicación. Tenemos el ejercicio número 5. En este ejercicio 5 me dice un resistor conectado a una fuente V sub 0. Entonces puedo dibujarlo. Tengo una resistencia que está conectado a una fuente. Esta fuente V sub 0. Entonces, aporta una corriente. Entonces ya me están dando la corriente que aporta. Aporta una corriente de 1 ampere. Luego te dice, si el voltaje de la fuente se incrementa en 80 y la intensidad de corriente también aumenta en 5 amperes, ¿podemos determinar la resistencia eléctrica? Recuerda que si el voltaje aumenta, entonces la intensidad aumenta. Pero lo que se mantiene constante es la resistencia. Nosotros decimos, por la ley de Ohm, la resistencia es constante. La resistencia no depende de
el voltaje ni de la intensidad. Entonces nosotros tenemos una situación al inicio tiene una intensidad y un voltaje. Al final, la intensidad y el voltaje van a aumentar, manteniendo constante por la ley de Ohm la resistencia. ¿En cuánto aumentó el voltaje? El voltaje me dice, por dato del problema, se incrementa en 80. Entonces, el nuevo voltaje será V sub 0 más 80. La intensidad también se ha incrementado. Entonces, la intensidad se incrementa en 5, o sea, la intensidad inicial era 1, se incrementó en 5, o sea, la nueva intensidad es 6 amperes. Entonces, acá yo puedo decir voltaje es igual intensidad por resistencia. El voltaje es V sub 0 más 80. La intensidad es 6 por la resistencia. Para poder hallar la resistencia necesito saber cuánto vale V sub 0. Pero al inicio teníamos este circuito. Este circuito teníamos al inicio donde también puedo aplicar la ley de Ohm, porque recuerda que la resistencia es constante. Acá el voltaje es V sub 0. Acá la intensidad es 1 y la resistencia es R. Entonces, al inicio puedo decir que el voltaje tiene el mismo valor que la resistencia. O sea, acá en vez de poner V sub 0, pongo R más 80 es igual a 6R. 80 va a ser igual a 5R. ¿Cuánto vale R, chicos? ¿Cuánto vale la resistencia? 16 ohmios, ¿no? Y esa es la respuesta. Entonces, acá estamos viendo que si yo aumento el voltaje, lo que se va a incrementar es la intensidad, pero se va a mantener constante la resistencia. Varió la intensidad, varió el voltaje, pero se mantiene constante la resistencia. ¿Alguna pregunta? Ninguna, entonces continuamos. Miss, disculpe. Te escucho. Ahí donde abajito menciona la intensidad de corriente aumenta en 5 amperes, ¿tiene que ver en algo? Aumentó en 5, pues. O sea, si al inicio era 1, ahora aumenta en 5. Entonces ya no va a ser 1, sino va a ser 1 más 5. Es distinto que te diga aumenta en 5. Entonces la intensidad final va a ser 1 más 5, porque aumentó en 5. Si yo te hubiera puesto aumenta a 5, entonces la intensidad final hubiera sido 5. ¿Ve? Ese es ya el planteo de ecuaciones, ¿no? Acá me dice aumenta en 5, no me dice aumenta a 5, aumenta en 5. Entonces la intensidad final será la intensidad inicial más el incremento. Dígame, muchas gracias. ¿Ok? Hablemos acerca de la potencia. La potencia eléctrica nos indica con qué rapidez la energía eléctrica se transforma en calor o en otra forma de energía. Entonces recuerda que la potencia era trabajo entre tiempo. Y el trabajo, la clase pasada vimos que era la carga por la diferencia potencial entre el tiempo. Carga entre tiempo, ¿qué cosa es? Intensidad. Y te queda el potencial. Entonces tenemos que la potencia eléctrica lo podemos escribir como intensidad por voltaje.
Su unidad es el watts. Entonces, yo tengo un circuito que le voy a proporcionar una energía eléctrica y esta energía eléctrica se va a transformar en energía luminosa, en luz, y también parte de la energía se va a transformar en calor. Ahí tenemos. La potencia me indica que es la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor o en otra forma de energía. Se define como la intensidad por el voltaje. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, recuerda que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces, esta potencia, que era intensidad por el voltaje, lo puedo escribir de otras dos formas distintas. Recuerda que la potencia es intensidad, pero el voltaje es intensidad por resistencia. Entonces, tú operas y te va a salir intensidad al cuadrado por resistencia. Tú dices, la potencia es intensidad por el voltaje, pero tú despejas la intensidad y la intensidad lo puedes escribir como voltaje entre resistencia. Pues ya tienes otra forma de expresar a la potencia como voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, la ecuación que tú utilices va a depender más que todo de la información, de los datos del problema. La potencia calorífica es la energía por unidad de tiempo, en este caso, la cantidad de calor que se disipa por unidad de tiempo. El efecto Joule consiste en que toda la energía eléctrica va a ser absorbida por una resistencia para ser liberada en forma de calor. Entonces, por eso nosotros definimos que la cantidad de calor es potencia por el tiempo. Potencia, recuerda que habíamos visto tres formas de expresar a la potencia, como intensidad al cuadrado por resistencia, o como voltaje al cuadrado sobre resistencia, o como intensidad por el voltaje. Cualquiera de estas tres formas. Entonces acá tenemos una de ellas, intensidad al cuadrado por resistencia. La unidad, no te olvides que se mide en joules. Entonces acá tengo energía eléctrica. Esta energía eléctrica va a ser absorbida por la resistencia eléctrica y va a ser transformada, toda la energía eléctrica es transformada en calor y también en energía luminosa. El efecto Joule consiste en que toda la energía eléctrica se transforma en calor. Bajo este efecto Joule funcionan las planchas eléctricas, ¿no? Las estufas, etc. Tenemos acá que la energía eléctrica se ha transformado en energía luminosa más calor. Ahora hablaremos acerca de la conexión de las resistencias. Las resistencias pueden estar conectadas en serie o en paralelo. En serie, acá yo tengo una fuente, que en este caso es una pila. Esta pila está conectada a tres resistencias. Son focos, los focos tienen resistencias. Acá le puedo poner potencial A y este extremo negativo potencial B. Este es un cable, el potencial en un cable se mantiene constante. Cuando hay resistencias, el potencial cambia. Acá es el mismo cable, por acá es otro cable y acá es el potencial B. Decimos que están en serie porque solamente tienen un punto en común, dos resistencias, en este caso el X. Entre la resistencia 2 y 3 está Y. Podemos también
Decimos que por cada resistencia se encuentra una diferencia de potencial y también por cada resistencia circula una intensidad de corriente. Podemos representarla, las resistencias en serie de esta forma. Esta es la resistencia 1, 2 y 3. Este es el potencial positivo y este es el negativo. Eso significa que ese es el potencial A, este es el potencial B. Este es el AX, este es el XY y el YB. Por cada resistencia hay una intensidad de corriente. Entre AX hay una diferencia de potencial que se le llama V1. Entre X y Y hay un potencial V2. Entre Y y B hay una diferencia de potencial V3. Y entre A y B es el potencial de la fuente. ¿Qué se cumple cuando están conectados en serie? Se cumple que la intensidad se mantiene constante. 3 resistencias en serie poseen la misma intensidad. Los voltajes de las resistencias, la suma de los voltajes de las resistencias es igual al voltaje de la fuente. Finalmente, la resistencia equivalente en serie se suma. Entonces, para identificar si se encuentra en serie o en paralelo, coloco a los extremos de las resistencias letras, ¿no? Letras. Si este es A, este es X. Si este es X, acá hay una resistencia, tiene que ser Y. Si este es Y, hay resistencia, este es otro punto B. Veamos la conexión en paralelo. Entonces, lo mismo, tengo 3 resistencias. Entonces, vemos, este es el potencial positivo, el A. Por todo este cable, el potencial es el mismo. Es A, que es A, y aquí es A. Entonces, este es A, baja por acá, es un cable. Este también es A. El potencial se mantiene constante si es que no hay resistencias. Este es B, significa que todo este extremo es B. Este es B. Por acá es B. Acá también es B. Entonces ves que los extremos de la resistencia 1 es BA, de la resistencia 2, BA, de la resistencia 3, BA. Entonces tienen los mismos extremos. Decimos que está en paralelo. También lo podemos representar de esta forma. Uno sobre otro. Están en paralelo. Por cada resistencia hay una intensidad de corriente. Encuentra una diferencia de potencial. Como habíamos dicho, este es el potencial positivo A. Por toda esta línea vertical es el mismo potencial. Ese es el potencial negativo, le llamo B. Sobre toda esta línea vertical, el potencial es B. ¿Está? ¿Qué es lo que se cumple? Ahora decimos que lo que se mantiene constante es el voltaje. El voltaje de la fuente es igual al voltaje de las resistencias. La intensidad es la suma de intensidad que proporciona a la fuente, va a ser la suma de la intensidad 1, 2 y 3. Cuando llega a este punto A, que se le llama como nudo, la intensidad se divide en 3. Finalmente, la resistencia equivalente es la inversa. La inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias. Pueden poner como una nota para 2 resistencias
Entonces acá yo tengo dos resistencias en paralelo. Como hallamos, 1 sobre R, 1 más 1 sobre R2. Y operamos nada más. Acá es el producto, ¿no? Acá 2 más R1 sobre R1 por R2. ¿Qué hacemos? Tengo la resistencia, lo invierto, y ya tengo la resistencia equivalente, como el producto sobre la suma. Cuando tú tengas dos resistencias en paralelo, de frente tú dices que es el producto sobre la suma. Veamos un ejercicio de aplicación. Tengo este ejercicio número 4. En este ejercicio 4 tengo 7 resistencias y me piden que determine una resistencia equivalente entre el extremo A, que es el extremo A, y el extremo B. Pues para hallar la resistencia equivalente necesito saber si está en serie o en paralelo. Acá se puede ver a simple vista cuando está en serie en paralelo y se ve directamente, pero en algunos ejercicios no se puede visualizar a simple vista. Entonces, ¿qué se hace cuando no se puede visualizar a simple vista? Entonces colocamos letras entre resistencia y resistencia. Entonces, por ejemplo, acá, si fuera A, este será X. Si este es X, este será Y. Este es Y. Este es Y. Si este es Y, este debe ser Z. Este es Z. ¿Está? Entonces, yo lo puedo reagrupar y conservando, claro, está el extremo AB. Este es mi extremo AB. Entre AB tengo el punto AX, ahí está la X, el XY, el YZ y el ZB. Y puedo construir, a ver, vamos. Tengo el AX, la resistencia 1, que tiene extremos AX. La resistencia 2 tiene extremo XY. La resistencia 3 y 4 tiene extremos YZ. Le pongo uno sobre otro. Esta es la resistencia 3, que vale 24. Esta es la resistencia 4, que vale 12. En el extremo ZB hay 3 resistencias, entonces decimos que están en paralelo. Lo puedo colocar uno sobre otro. La resistencia 5, que vale 30. La resistencia 6, que también vale 30. La resistencia 7, que también vale 30. Y empiezo diciendo que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en serie. Y hallamos. Será 10 más 10, 20. Recuerda que en serie se suma. Esta resistencia tiene extremos A, Y. Entre A y Y hay una resistencia que vale 20. Ahora voy a hallar la resistencia equivalente en el extremo YZ.
Entonces yo digo, para eso, en el extremo YZ se encuentra la resistencia 2 y 4. La resistencia 2 y la resistencia, en este caso la resistencia 3. La resistencia 3 y la resistencia 4 se encuentran en paralelo. Y ya sabemos, en paralelo, para dos resistencias, por decir que es el producto sobre la suma. Acá tengo 24 por 12, la suma es 36, doceava 1, doceava 3, y este es 8. Esta resistencia en el extremo YZ es 8. En el extremo ZB hay 3 resistencias, entonces acá igualito. La resistencia 5, 6 y 7 están en paralelo. Cuando tengo 3 resistencias en paralelo, la resistencia equivalente de esas 3 es la suma de las inversas. 1 sobre 30 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30, como son homogéneas, esto será 3 sobre 30. R será 30 sobre 3, este es 10. Entonces, este es 10. Y puedes ver que al final, finalmente, solamente tienes conexión en serie. En serie. Y sería la suma, la resistencia equivalente, 20 más 8 más 10. Eso es igual a 38 ohmios. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Las operaciones están bien? Vamos, reacciones para este ejercicio. Todo claro, Miss. Ok, entonces no te olvides, en este ejercicio 4, a simple vista se podía observar, ¿no?, que la conexión en serie y en paralelo. Podíamos identificar rápidamente, pero hay ejercicios donde no lo identificas a simple vista, si está en serie o en paralelo. Entonces, para ese tipo de ejercicios, lo recomendable es colocar letras y reagrupar, reordenar. Como en este caso me dice resistencia equivalente extremo AB, entonces mi extremo final tiene que ser AB. ¿Sí? Muy bien. Hablamos acerca de la fuente de fuerza electromotriz. Es un dispositivo que permite mantener una diferencia potencial entre dos extremos, entre los extremos de un circuito. Por ejemplo, una fuente de fuerza electromotriz es una batería. Entonces, esta batería es una fuente de voltaje y lo vamos a representar con un símbolo E. Se define como la cantidad de trabajo por unidad de carga. Su unidad es el voltio. Cuando nosotros tengamos una fuente, lo vamos a simbolizar de esta forma. Una barra chiquita y una barra más grande. Esa es una fuente. La barra chiquita es el potencial negativo. La barra grande es el potencial positivo. Y la corriente tiene esta dirección, de menos a más.
Cuando medimos en un circuito podemos encontrar amperímetros, voltímetros. El amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica. Siempre está conectada en serie con una resistencia para poder determinar la intensidad. Recuerda que en conexión en serie la intensidad es la misma. La resistencia, en este caso el amperímetro posee una resistencia nula. Es por eso que vamos a determinar la intensidad de corriente. El voltímetro me indica la diferencia de potencial. Se conecta en paralelo a una resistencia. El voltímetro tiene una resistencia interna infinita, es por eso que mide exactamente la diferencia potencial de la resistencia. Finalmente tenemos las leyes de Kirchhoff. La primera ley se le conoce como regla de nudos o ley de nudos. Nos dice que la suma de las intensidades de corriente que entra en un nudo es igual a la suma de las intensidades que salen del nudo. Entonces acá, por ejemplo, tengo 3 resistencias y este es un nudo. Entonces acá le llamo nudo A. Y acá puedo decir tengo 3 resistencias. Esta es la resistencia 1. Esta es la resistencia 2. Y acá tenemos la resistencia 3. Entonces, la intersección de estas resistencias es el punto A y se le llama nudo. Por cada resistencia va a pasar una intensidad de corriente. Acá lo voy a poner mejor así. Acá una intensidad I1 y por acá una intensidad I2 y por acá una intensidad I3. Revisando, fijándonos las direcciones de las intensidades, observo que en el nudo A hay 2 intensidades que entran, entonces lo sumamos. Las intensidades que entran tienen que ser iguales a la suma de las intensidades que salen. ¿Qué significa? Si acá yo tuviera una intensidad de 5 amperes y acá de 2 amperes, la intensidad que tendría que salir, intensidad 3, tendría que ser 7 amperes, ¿no? Por el sentido de la corriente. Veamos una aplicación para esta ley de nudos. Tenemos este ejercicio número 6. Me hablan de los dispositivos, los distintos aparatos electrónicos como celulares, calculadoras o computadoras requieren de un circuito eléctrico para su funcionamiento. Entre sus dispositivos se encuentran los llamados resistores, que se utilizan para regular el voltaje, dividir la corriente eléctrica o para proteger un determinado o todo el aparato electrónico. La figura muestra el esquema de un circuito. Si se sabe que a través de la resistencia 2R circula una intensidad de 1 ampere. Entonces, por esta resistencia 2R, la intensidad que circula es 1 ampere. ¿Me puedes decir cuál es la magnitud de la resistencia equivalente? Entonces, tú dices acá, finalmente, ¿cómo hallas la resistencia equivalente? Entonces, tú le pones, este es mi extremo A, profesora, mi extremo B, entre A y B, que se encuentra la fuente, puedo decir así. Entre A y B se encuentra la resistencia equivalente. Entonces, esta resistencia equivalente es la que me piden hallar. Y este es el potencial entre A y B, que es de
15 voltios. Entonces tú dices, voltaje es igual intensidad por la resistencia equivalente. Esta fuente de 15 voltios me proporciona una intensidad. Esta quiero hallar cuánto es la intensidad. El voltaje es 15, me faltaría la intensidad y de esta forma hallaría la resistencia equivalente. Entonces hay que hallar la intensidad. Este circuito genera una intensidad. No sé de cuánto, pero cuando pasa por este punto, que le puedo llamar punto X, ¿qué sucede con la intensidad? Se va a dividir en dos. Entonces yo puedo decir, acá está el nudo X. Nudo X. Ahí está. Aquí está la resistencia 2R. Esta es la resistencia R. Entonces por X entra una intensidad I y se va a dividir. Acá va a haber una intensidad I sub 1, que le puedo decir, por dato del problema es 1 amper. Y por acá hay una intensidad I sub 2, que no sé cuánto vale. Entonces, la intensidad total es la intensidad 1 más la intensidad 2. Yo necesito la intensidad total, ¿no? Por acá entra, por sale. Entonces, para hallar la intensidad total, ¿qué me hace falta? Me hace falta la intensidad 2. Ya va acá, esta intensidad 2. Acá hay una intensidad 2. Este le llamo X, este le llamo Y. Entonces, en XY, en el extremo XY tengo una conexión en paralelo. En paralelo. ¿No? Yo tengo acá 2R. Esto es R. XY. Están en paralelo. ¿Me pueden decir que se cumple en paralelo? Voltaje es constante. Esta resistencia tiene un voltaje que va a ser igual al voltaje de esta otra resistencia. El voltaje en paralelo es constante. ¿Cómo se calcula el voltaje? Intensidad por la resistencia. Intensidad por la resistencia. Entonces la intensidad 1, resistencia de 1 es 2R. Intensidad de 2, resistencia de 2 es R. Y ya tienes que la intensidad de 2 es 2 amperes. Acá 2 y la intensidad es 3 amperes. Esto es 3 y la resistencia equivalente es 5. ¿Alguna pregunta, chicos? Reacciones, por favor, para este ejercicio 6. Reacciones, por favor. ¿Se entendió este ejercicio 6? Los escucho, los espero.
Sí, me es todo claro. Ok, Sí, entonces, miren, yo no he analizado todo el circuito, porque este ejercicio me pedían que determine la resistencia equivalente. Yo no conozco cuánto vale R, no conozco cuánto vale R1. No podía resolverlo como hicimos en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio yo conozco todas las resistencias, pero no conozco el voltaje. Los que hemos hecho, identificamos si está la conexión en serie o en paralelo. Pero para este otro ejercicio, sí me están dando el voltaje. Para este ejercicio, sí me dan el voltaje entre A y B. Entonces, si tú tienes el voltaje y conoces la intensidad que genera ese voltaje, puedes hallar la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, mi problema era que yo no conozco la intensidad total. Entonces, hago el recorrido de la intensidad y veo que en el nudo X la intensidad se divide en dos. Aplico la ley de los nudos. La intensidad que entra es igual a la intensidad que sale. La suma de la intensidad que entra es igual a la suma de la intensidad que sale. Entra I, sale I sub 1 más I sub 2. Por dato de problema, I sub 1 es 1, me faltaría I sub 2. Me fijo I sub 2, no conozco cuánto vale R, pero puedo hallar una relación, mira. Porque yo veo que estas dos resistencias, una es el doble de la otra, ¿no? Rápidamente lo pude haber dicho, mira, voltaje es igual intensidad por resistencia. ¿Cómo es la intensidad con la resistencia? Es inversamente proporcional. O sea, ¿qué sucede? Si la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. La resistencia está en la relación de 2 a 1, de 2 a 1. Entonces la intensidad va a estar de 1 a 2. ¿Sí? Rápido decía que esto era como 2. Como 1, como 2, el total es 3. Conociendo la relación de las resistencias. Eso lo vas a obtener ya con la experiencia, ¿no? A medida que tú vas practicando, lo vas a adquirir. Pero también lo podemos decir así. En la rama XY, como lo hice acá, conexión en paralelo, el voltaje es igual, ¿no? Y acá podemos hallar el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2. Se van R y R y puedes obtener, mira, la relación de la intensidad 2, que es 2 amperes. 2 amperes. Intensidad total 3, y de esta forma la resistencia equivalente vale 5. Ok. Veamos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las mallas. Esta ley de las mallas indica que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices de una malla es igual a la suma algebraica de los voltajes en cada resistencia de las mallas. Entonces, ¿qué es una malla? Una malla es un circuito y pequeño, ¿no? Un circuito independiente de otros. Entonces ahí me dice suma de las fuerzas electromotrices, pero tengo que considerar el signo positivo si tiene el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente coinciden. Y menos si el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente son opuestos. O sea, yo puedo tener acá, este es el sentido, esta es la FEN, de menos a más, este es el sentido de la FEN. Ese es el sentido de la FEN. Pongo, por ejemplo, 20 voltios. Y por acá, la corriente, vamos a hallar el sentido de la corriente. Por ejemplo, si la corriente I
la FEN tienen la misma dirección, entonces este voltaje es positivo. Pero si fuera en dirección opuesta, sería negativo. A eso se refiere. ¿Ya? Ahí tengo un circuito que tiene dos mallas. Esta es la FEN. Mira, el sentido de la FEN es esta, de menos a más, siempre de menos a más. Y acá esta es la otra FEN, de menos a más. Por cada malla hay una intensidad de corriente. Digo que esta es la malla 1. El sentido de la corriente es esta, el ISO1. Y este es el ISO2. Analizamos en la malla 1. Decimos, suma de la FEN es igual a intensidad, suma de las intensidades por la resistencia. Como hay uno nada más y tiene la misma dirección, es la suma. Por esta resistencia hay un voltaje, que sería voltaje es intensidad por resistencia. Por esta resistencia 3 veo que hay dos intensidades que están bajando, entonces el voltaje será intensidad, es la suma, por la resistencia 3. Tengo una ecuación con dos incógnitas, le llamo ecuación 1. Luego analizas en la malla 2 lo mismo. Suma de las FEN, que sería SU2. Por la resistencia 2, su voltaje es intensidad. Por la resistencia 2, esta es la intensidad 1. Más por la malla 3, hay dos intensidades. Recuerda que la resistencia 3 pertenece tanto a la malla 1 como a la malla 2. De estas dos ecuaciones, de 1 y 2, vas a hallar la intensidad 1 y la intensidad 2. ¿Se acabó? En un ejercicio a nosotros nos van a dar en una malla. Entonces, ¿cómo hago en una malla? En una malla. Tengo un circuito. Vamos a decir que esto es 7E, esto es 3E y esto es 4E. Resistencia 1, 2. Y acá le puedo poner una resistencia más. Resistencia 3. Entonces acá te decimos, cuando tú tienes una malla, en una malla, el sentido de la corriente, el sentido de I, lo da la mayor fuente. En este caso, ¿quién es la mayor la fuente? Es 7. Entonces, damos la dirección de la corriente de una FEN de menos a más. Debería ir en esta dirección, de menos a más, de menos a más, en esta dirección. Para el mayor, el sentido de la corriente tiene esta dirección. Aplicamos suma de las FEN, considerando los signos si tienen la misma dirección o no, y está. En este caso, el que es positivo es 7E, tiene la misma dirección. Por acá, para el de arriba, también es positivo el 3E. Y para esta es negativo. La intensidad y la resistencia equivalente en una malla es la suma. Y se acabó.
Veamos un ejercicio de aplicación. Acá tengo un circuito que tiene dos fuentes, entonces la dirección en una fuente es de menos a más, de menos a más. Entonces, ¿qué dirección le doy? El sentido de la corriente lo da la mayor fuente. En este caso, 60 voltios. Ahí también la misma dirección. Suma de las FEN, intensidad total y resistencia equivalente. Este es positiva. Este es negativo. Intensidad y la resistencia equivalente es la suma. 5 más 2 más 3. ¿Cuánto es 60 menos 15? 45. 45. Entonces acá tengo 45 es igual ahí por 10 y la intensidad es 4,5 amperes. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, no te olvides que cuando tienes en un circuito más de una fuente, el sentido de la corriente lo da la mayor de las fuentes, de menos a más para la mayor fuente. ¿Reacciones para este ejercicio 7? Todo claro, Miss. Claro, Miss. Ok, entonces vamos por la última parte. Ahora vamos a hablar acerca de magnetismo. El magnetismo es una relación entre la electricidad, ¿no? Vamos a hablar acerca del magnetismo. El magnetismo va a estudiar cuerpos que tienen propiedades magnéticas. Estos cuerpos con propiedades magnéticas son los imanes, cuerpos que pueden generar campo magnético. Los imanes pueden generar campo magnético al igual que la corriente eléctrica. La corriente eléctrica puede generar campo magnético. Entonces vamos a ver. Cuando hablamos acerca de los imanes se caracterizan porque tienen dos polos, ¿no? Los imanes tienen propiedades magnéticas porque atraen limaduras de hierro. Todos los imanes presentan dos polos magnéticos, un norte magnético y un sur magnético. Por más que haga divisiones, por más que trate de separar el norte con el sur, no voy a obtener un imán que tenga un solo polo. Todos los imanes, por más pequeños que sean, van a tener sus dos polos magnéticos. Al igual que las cargas, entre los polos hay una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Polos diferentes se atraen. O sea, si este es norte, el otro tiene que ser sur. Sur y norte se atraen. Polos iguales se repelen. Entonces, si este es sur, el otro también tiene que ser sur. Sur y sur se atraen. Se repelen, mejor dicho. Acá polos iguales se repelen. Si este es norte, el otro también tiene que ser norte. Norte, norte, se repelen. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Entonces, pues, esa interacción se le llama fuerza magnética. Alrededor de un imán se genera un campo magnético. El campo magnético
se representa por las líneas de inducción magnética, que son líneas cerradas. Por convenio, por acuerdo, decimos que estas líneas de inducción salen del norte y entran al sur. Salen del norte y entran al sur. Son líneas cerradas, nunca se intersectan, no se cortan. Trazo una recta tangente y esta recta tangente servirá para determinar la dirección del campo. El campo es tangente a estas líneas de inducción. De esta forma puedo decir cómo el campo magnético va variando. No te olvides, las líneas de inducción salen del norte y entran al sur. Acá está saliendo del norte para entrar al sur. Veamos el campo magnético que genera un conductor con corriente eléctrica. O sea, decimos que alrededor del conductor se forman las líneas de inducción, que son líneas cerradas. Acá ya no tengo un polo norte, un polo sur magnético. Entonces, ¿cómo determino la dirección del campo magnético? Lo primero que vamos a hacer es determinar, ahí están las líneas de inducción, son líneas cerradas, son las líneas de inducción. Lo primero que vamos a hacer es determinar la magnitud del campo. Para ello aplico esta ecuación. La magnitud del campo para un conductor rectilíneo muy largo es la permitividad magnética, intensidad sobre 2 veces pi por R. R es la distancia que hay entre el conductor y el punto donde tú quieras calcular el campo. Es una distancia siempre perpendicular. La permitividad magnética en el vacío es igual a 4pi por 10 a la menos 7. El campo magnético se mide en Tesla. Su unidad es el Tesla. Sin embargo, vamos a utilizar el mil y el micro, ¿no? El nano. Seguimos utilizando los sufijos. Entonces, para determinar la dirección del campo magnético, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. El pulgar me indicará la dirección de la intensidad. El pulgar me indica el sentido de la intensidad de corriente. En este caso, apunta hacia arriba, pulgar hacia arriba. Y estos 4 dedos flexionados indicarán el sentido del campo magnético. Entonces, si yo tenía un conductor ahí está, cuya intensidad es hacia arriba, y ya sabemos que las líneas de inducción son líneas cerradas, alrededor del conductor se van a formar las líneas de inducción. En el centro de estas circunferencias se encuentra el conductor. Quiero hallar, aplico la regla de la mano derecha y este es el campo. ¿Ven? Esta es la distancia R. Podemos simbolizar el X como entrante y el puntito como saliente. Y puedo decir acá, si yo tengo este conductor, voy a dibujarlo nada más en el plano XY. Por acá las líneas de inducción entran. El campo es entrante por este lado. Y como son líneas cerradas, por este otro lado tienen que salir. Entra por un lado y sale por el otro lado. Entonces, podemos revisar un ejercicio.
Veamos este ejercicio número 8. Veo que por este lado la intensidad es hacia arriba. Entonces aplico la regla de la mano derecha. Por acá entra. Acá va a generar un campo entrante. Y por este lado el campo va a ser saliente. Para determinar la magnitud, simplemente tú dices el campo magnético es la permitividad, intensidad sobre 2 veces pi y la distancia r, ¿no? Ahí está. Entonces, quiero hallar el campo en A y en C. En A, el campo magnético será permitividad, intensidad sobre 2 veces pi y la distancia de A, que es L. Por dato del problema, eso dicen que es 6 microteslas. Si yo quiero hallar el campo en B, en este caso en C, será permitividad, la intensidad es la misma, 2 veces pi, y la distancia del conductor a C, distancia perpendicular, es 3L. Sale, y le coloco acá 1/3, permitividad, intensidad sobre 2 veces pi, L. Todo lo que está en el corchete es el campo en A. Reemplazamos y ya tengo el campo en C. El campo en C es 2 microteslas. ¿Se entendió, chicos? Entonces, en este ejercicio 8 hemos determinado, tenemos que la magnitud del campo depende de la distancia. Cuanto más me alejo del conductor, el campo va a disminuir. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Miss. Okay. Entonces acá veo que la intensidad de corriente puede subir o puede bajar. ¿Y qué pasará si la intensidad sale o entra? Lo que vamos a ver es la sección transversal del conductor. Acá hay una intensidad que sale. Recuerda que el pulgar indica la intensidad, sale, puntito es sale, saliente. Alrededor de este conductor se forman las líneas de inducción, que son líneas cerradas, circunferencias. Según la regla de la mano derecha, este es el campo en sentido antihorario, ¿no? Entonces, este sentido antihorario. Este es el sentido antihorario. Quiero hallar el campo, digamos, en este punto, trazo una recta tangente, ya tengo el campo, 90. Quiero hallar el campo en este punto, ¿qué hago? Trazo una recta tangente a la circunferencia que te indican que es hacia arriba, mira, 90 con la distancia. Quiero hallar el campo en este punto, trazo recta tangente hacia abajo, 90 con la distancia. ¿Sí? Quiero hallar el campo en este punto, trazo recta tangente, 90 con la distancia. Acá tengo una intensidad que es entrante, entonces alrededor del conductor se forman las líneas de inducción. Voy a dibujar solamente una línea de inducción, una circunferencia. Veo aplicando la regla de la mano derecha, el sentido del campo, el sentido de las líneas de inducción es horaria. Sentido horario.
trazo una recta tangente, y ya tengo el campo en ese punto. 90. Quiero hallar acá en este punto el campo, trazo una recta tangente, y ya tengo 90. Quiero hallar el campo en este punto, trazo una recta tangente, ya tengo el campo. ¿Se entendió? Veamos un ejercicio de aplicación. Tengo este ejercicio. Mira, tengo dos conductores. Conductor 1. Entonces ahí yo tengo mi conductor 1. ¿En qué sentido van las líneas de inducción? ¿Horaria o antihoraria? Aplicando la regla de la mano derecha. ¿Qué sentido irán? Antihoraria, ¿no? Muy bien, antihoraria. Ahí está. Entonces por acá, acá está el punto A, mira. En este lado se encuentra el punto A. Trazas una recta tangente hacia arriba. ¿Ve? Acá está la línea de inducción antihoraria y acá está hacia arriba. Campo que genera el conductor 1, 90 con la distancia. Incluso tú puedes decir cuánto vale ese campo. Recuerda que el campo depende de la permitividad, la intensidad sobre 2 veces pi y la distancia. Campo del conductor 1, la permitividad, que vale 4 pi por 10 a la menos 7. La intensidad, que es 4, sobre 2 veces pi. La distancia es de 10 centímetros, hay que expresarlo en metros. ¿Cuánto sale? Simplifica. Te queda 2, te queda 8. 8 por 10 a la menos 6. 8 microteslas. ¿Estamos bien? Ahora, para el conductor 2. Este conductor 2. Este es el conductor 2. Es entrante. ¿En qué dirección van las líneas de inducción? ¿Horaria o antihoraria? Horaria, ¿no? Horario. Horaria. Ahora, yo quiero hallar el campo. El punto A se encuentra acá. Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Recta tangente hacia arriba. 90, ¿ves? Entonces acá, mira, tienes horaria, me has dicho, y ahí está el punto A, hacia arriba. 90 con la distancia siempre. ¿Cuánto vale este campo de 2? Igualito. El campo de 2 es la permitividad de intensidad de 2 veces pi, y la distancia también es 10 centímetros. Acá tengo 1 por 10. 1 no, 2, ¿no? Síganme con los cálculos, por favor. Si me equivoco, me dicen. Acá es 2 microteslas. Finalmente, el campo en A es la suma. Ambos tienen la misma dirección. Sería 8 microteslas más 2 microteslas, 10. 10 microteslas. ¿Estamos bien, chicos? ¿Están bien los cálculos? Sí, Miss. Ok, muy bien. Entonces, Sí, profesora. acá estamos aplicando, como te puedes dar cuenta, la regla de la mano derecha para indicar la dirección del campo y de esta forma saber si se suma o si se resta.
Nosotros tenemos que ahora la corriente eléctrica ya no va en línea recta, no sale, no entra, no sube, no baja. Es una corriente circular. Entonces, en una corriente circular o en una espira circular, para determinar el campo magnético, se determina de esta forma como permitividad e intensidad sobre 2 veces el radio de la espira. Ya no va el 2pi, sino 2R. R es el radio de la espira. Recuerda el valor de la permitividad, es esta. Para determinar la dirección del campo, hacemos una modificación a la regla de la mano derecha. Estos dedos flexionados ahora, como la corriente va en círculo, estos dedos flexionados te indican la intensidad y el pulgar la dirección del campo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en la diapositiva anterior? Teníamos esta espira circular, cuyo radio era R, la corriente iba en esta dirección, y aplico la regla de la mano derecha y veo que mi pulgar va a apuntar hacia arriba. El campo en el centro de la espira es hacia arriba. Acá puedo aplicar la regla de la mano derecha. Acá tengo la intensidad de corriente, aplico la regla de la mano derecha y veo que mi pulgar sale. Y cuando sale el pulgar, el campo es saliente. Acá veo que la corriente va en dirección horaria. Aplico la regla de la mano derecha y veo que mi pulgar apunta hacia adentro, ¿no? Entra a la pantalla. Y cuando entra, deja este símbolo X. Significa entrante. Si nosotros tenemos ya no una espira completa, sino una parte de una espira, entonces, ¿cómo determinamos el campo magnético? Pues decimos que el campo magnético va a ser igual a una fracción de espira por el campo de una espira. Esta es la fracción. Fracción de espira. Fracción del círculo, ¿no? De la circunferencia. Multiplicada por el campo de una espira. Este es el campo, la fórmula del campo de una espira. Y esta es la fracción de circunferencia. Como hay una porción de circunferencia, como el ángulo barrido entre 2 veces pi. No te olvides que el ángulo tiene que estar en radianes. Este ángulo en radianes. En radianes. Ahora sí, vemos la fuerza magnética. La fuerza magnética sobre una partícula cargada. Experimenta una fuerza magnética y es la magnitud dependerá de la carga, de la rapidez del campo y del seno de teta. Teta es el ángulo que forma el campo y la velocidad. Entonces puedo poner como una observación, ¿qué pasa si la carga es cero, o sea, neutra? Significa que la fuerza magnética es nula. Y si se encuentra en reposo, fuerza magnética nula. Y si el ángulo es 0, 180, 0, 0, 180, el seno es 0. O sea, si la velocidad es paralela al campo, fuerza magnética nula. Si el seno toma su máximo valor, fuerza magnética máxima. Cuando el seno es máximo, seno de 90 es máximo y vale 1. Entonces, si la velocidad es perpendicular al campo, esta fuerza magnética es máxima. Es igual a la carga, rapidez, campo. Ahí está. La rapidez, el campo, el ángulo teta y la fuerza magnética.
Lo podemos hacer para este ejercicio, nuestro último ejercicio. Ahí está, me dicen, los rayos cósmicos son partículas electrizadas altamente energéticas que llegan a nuestro planeta, producto de las tormentas solares, originando las auroras boreales, ¿no? Considere que un núcleo de hidrógeno ingresa al campo. Entonces, como dato, te están diciendo que la carga que va a ingresar es una carga positiva, en este caso es un protón. ¿Cuál es la carga del protón? Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Qué más? Ahora le pongo, si quieres, en una P de protón. Ingresa formando un ángulo y de la velocidad con las líneas de inducción. Entonces acá está ingresando este protón ingresa y me dice que la velocidad con el campo, acá está el campo, están formando un ángulo de 53. Está. Entonces el ángulo θ es 53. El campo magnético tiene una magnitud de 50 militeslas. La rapidez es 5 por 10 a la cuarta. Me fijo todas las unidades en el sistema internacional. Finalmente, la magnitud de la fuerza magnética, dices que depende de la carga, rapidez, campo y del seno de θ. Acá tenemos fuerza magnética, la carga es 1,6 por 10 a la menos 19. La rapidez es 5 por 10 a la cuarta. El campo es 50 mili. El seno de 53 es 4/5. 5 y 5 se van. Me queda la fuerza magnética, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale la fuerza magnética? 320 por 10 a la... A ver, acá me sale 5 por 4, 20. 20 por 1,6 me sale 32. 32 por 10. Menos 19, menos 22. Más 4 y 5. Esto es 32 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 17. ¿Estamos bien? Newton. O como aparezca en tu alternativa. ¿Cómo aparece en tu alternativa? No sé cómo aparece en tu alternativa. La alternativa aparece como 3, ahí está con decimal. Se puede poner como 3,2 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 18. 18, ¿no? ¿Sí? No, chicos. Acá le estoy multiplicando por 10, le estoy dividiendo entre 10. No, sería 16 nada más. 16. Sería 16, porque mira, acá le pongo, mira, como 3,2 por 10 por 10 a la ¿cuánto? 16 sería, ¿no? ¿Sí? Sí, mi 16. 16. A la 16 Newton. Está. Esa es nuestra respuesta. Entonces, ¿qué nos falta?
Tenemos 10 minutos. ¿Se entendió este ejercicio 10? Lo único que he hecho es aplicar la fórmula para determinar la magnitud de la fuerza magnética. No necesitamos más que eso. Pues lo que nos falta es la dirección. ¿Cómo determino la dirección de la fuerza magnética? Esa es. Porque recuerda que lo importante es determinar la dirección tanto del campo magnético como la fuerza magnética. En este caso, te van a dar la dirección de la velocidad y te van a dar la dirección del campo. Lo que vas a determinar es la dirección de la fuerza magnética. Para determinar la dirección de la fuerza magnética, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Mano derecha. Ahí está mi mano derecha. La carga. El pulgar me va a indicar la dirección de la velocidad. Los 4 dedos extendidos, campo. El ángulo, y la palma de la mano, la dirección de la fuerza magnética. ¿Ya? Como tú puedes ver, esta carga es positiva. Carga positiva. Y alguno dirá, y profesora, ¿y si la carga es negativa? Si la carga es negativa, simplemente tú dices, el sentido de la fuerza magnética se invierte. Se invierte. Entonces te puedes aplicar, pues, ¿no? Ahí está tu mano derecha. Entonces ahí está la carga, el pulgar, velocidad, este campo, este es el ángulo teta, y si la carga es negativa, entonces la fuerza magnética ya no, simplemente lo que haces es inviertes la dirección. Vamos, veamos ejemplos. Para una carga positiva. Una carga positiva, te digo que la velocidad apunta a la derecha y el campo es entrante. ¿Ya? Y lo mismo vamos a analizar, pero para carga negativa, campo entrante, velocidad. ¿Qué dirección tiene la fuerza magnética? Aplico la regla de la mano derecha, pulgar a la derecha, los 4 dedos entran a la pantalla. Mano derecha, 4 dedos entran a la pantalla, pulgar a la derecha. ¿Hacia dónde mira tu palma de la mano derecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Cómo que hacia abajo? Para la carga positiva estoy diciendo, ¿ah? Campo entra a la pantalla. Mano derecha. Pulgar está apuntando hacia la derecha. ¿Hacia dónde mira tu palma de la mano? Hacia arriba. Hacia arriba. Esta es la fuerza magnética, hacia arriba. Y si fuera una carga negativa, simplemente lo invertías. Nada más. Con tu misma mano derecha lo inviertes, nada más. Entonces acá te doy otro, a ver. Carga positiva. Ahora voy a decir que la velocidad, que el campo es hacia abajo y la velocidad es saliente. ¿Qué dirección tiene la fuerza magnética? 4 dedos hacia abajo y pulgar sale de la pantalla. ¿Hacia dónde mira tu palma de la mano? ¿Me dices? Hacia abajo.
¿Cómo que haciendo? Es que no puede mirar hacia abajo. Recuerda que la fuerza magnética siempre es perpendicular al campo y a la velocidad. Fuerza magnética no puede tener la misma dirección que el campo. No puede. Entonces, 4 dedos hacia abajo. Pulgar sale de la pantalla. ¿Hacia dónde mira tu palma de la mano? Vuélvelo a hacer. Mano derecha. ¿Está mirando? ¿Hacia ¿Arriba? dónde? Hacia arriba. No, es que recuerda que la fuerza magnética no puede ser paralela al campo. La fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y siempre es perpendicular al campo. Es lo que significa, fuerza magnética y el campo nunca van a tener la misma dirección, nunca van a ser opuestos. Nunca. Entonces, en este ejemplo, pulgar sale de la pantalla, 4 dedos apuntan hacia abajo, entonces la palma de la mano derecha está mirando hacia el lado derecho. Esta es la fuerza magnética. Este dedito sale de la pantalla. Estos 4 dedos están apuntando hacia abajo. Tú, no es que vas a utilizar, tú utiliza tu propia mano derecha. ¿Ya? Entonces, para la carga negativa, sería así, ¿no? Lo mismo, ya lo he determinado, pero te dice carga negativa. Lo único que hubieras hecho es invertir la dirección. Ya no va a ser a la derecha, sino a la izquierda. ¿Mm? Es eso. Entonces, practica más la regla de la mano derecha. A ver, una más, a ver, para irnos. Esta es velocidad y este es campo. Para una carga positiva, claro está. ¿Qué dirección tiene la fuerza magnética? Pulgar apunta a la derecha, 4 dedos hacia abajo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la Recuerda que izquierda? mira, ay, no, así es mal. Es que no me puede decir, profesora, a la izquierda, mira. ¿Cómo vas a decir que la velocidad y la fuerza van a ser paralelas? No puede ser. Recuerda que la fuerza magnética es perpendicular a estas dos. Entonces, la única posibilidad es que la fuerza magnética, para que sea perpendicular a estas dos, es que entre o que salga. Nada más, no hay otra. ¿Entra o sale? Es como decir, esto se encuentra en el eje X, este en el Y y el Z, ¿vale? Entonces, ¿entra o sale la fuerza? Entra. Fuerza magnética entra. Entonces, para una carga negativa, sería saliente. A practicar la regla de la mano derecha. A practicar. Decimos, si la velocidad es perpendicular al campo magnético, esta describe un MCU y la fuerza magnética se comporta como una fuerza centrípeta. Puedes observar
Ahí está la fuerza magnética, está apuntando al centro, ¿no? Al centro. Y ya sabes que la fuerza magnética es máxima, carga, rapidez, campo, fuerza centrípeta, masa, rapidez al cuadrado sobre el radio. Sobre el radio. Podemos hallar también la fuerza magnética sobre un conductor con corriente eléctrica. La magnitud dependerá de quién. Mira, la fuerza magnética siempre es perpendicular al conductor y al campo. La magnitud depende de la intensidad, de la longitud del campo y del seno del ángulo entre el campo y la corriente eléctrica. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. No se olviden a practicar la regla de la mano derecha. Hasta luego, mis, cuídense, que tenga buen día. Igualmente, chicos, cuídense mucho.